Dando continuidad a esta sesión, vamos a comenzar con el segundo módulo, que es el módulo de insuficiencia cardíaca en el segundo nivel de atención. Ya hemos visto las grandes necesidades de awareness, de diagnóstico y tratamiento oportuno en el primer nivel de atención, y seguramente grandes cosas saldrán de esta reunión para trabajar en ello. Pero el segundo nivel de atención también tiene sus características muy particulares, y hoy tengo el grandioso honor de coordinar este módulo de diagnóstico avanzado en atención secundaria, para lo cual cuento con grandes expertos. La doctora Julieta Morales es la jefa de cardiología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, la doctora Liliana Posada, se me olvidó quitarle la S, perdón Lili, que es médica cardióloga especialista en insuficiencia cardíaca, investigadora en el Instituto Nacional de Cardiología, en el Departamento de Ecocardiografía, al doctor Alfredo Servín Camaño, médico internista, al doctor Clemente Barrón, coordinador de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca del Instituto Nacional de Nutrición, y al doctor Antonio Magaña Serrano, jefe de la División de Insuficiencia Cardíaca y actual presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, y particularmente un amigo al que apreciamos mucho. Gracias, Toño, por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, nos han pedido que contestemos algunas preguntas del diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Y vamos a empezar con el ecocardiograma y su interpretación básica. ¿Qué es lo que debemos saber? Solamente la FEBI es importante, y para ello inicio con una pregunta. ¿Por qué utilizar el ecocardiograma en el segundo nivel de atención? Doctora Julieta Morales, si nos pudiera ayudar. Sí, claro. Bueno, primero para ver el fenotipo del paciente, no solamente para clasificarlo en base a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ver si es una preservada o no, y en base a eso dirigir el tratamiento crónico. Pero también hay que voltear a ver la etiología. Ese paciente, estamos ante una falla cardíaca por una cardiomiopatía, es por una valvulopatía que se puede resolver, es por una arritmia. Entonces, el ecocardiograma nos arroja todos los datos estructurales que nos permiten, primero, más allá de iniciar la tarea farmacológica establecida, ver si podemos resolver algo estructural en el paciente o ver la etiología. Sin duda, debe estar en el segundo nivel de atención, ya que es parte del algoritmo diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, todo paciente en el que tenemos sospecha se confirma por el péptido natriurético. El siguiente paso del algoritmo sí o sí es ecocardiografía. Muchas gracias, doctora. Toño, una pregunta para ti. Hoy en día, ¿es necesario esperar al ecocardiograma para diagnosticar e iniciar el manejo de falla cardíaca? Esa es una gran pregunta, Genaro, y no, definitivamente no. El ecocardiograma es una herramienta fundamental, como bien lo señaló Julieta, en la fenotipificación e incluso en el estudio profundo de la etiología. Sin embargo, y algo en lo que nosotros debemos tener un apoyo muy grande es en la definición universal de la falla cardíaca. Y en esta se señala que pensemos en insuficiencia cardíaca ante todo paciente que tenga un cuadro clínico sugestivo. La clave son los tres grandes: disnea, fatiga, retención hidrosalina, un signo muy clásico que es la plétora yugular, en presencia de cualquier alteración estructural o funcional del corazón, que la podemos identificar por un electrocardiograma en reposo. Un electrón anormal ya de entrada nos haría sospechar esto. Una radiografía de tórax anormal con una cardiomegalia, con congestión pulmonar, nos haría sospecharlo. Y la confirmación se hace o bien con la evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica, o bien con la toma de biomarcadores, en este caso natriopéptidos. ¿Y por qué natriopéptidos? Porque los péptidos natriuréticos son, sin lugar a dudas, la mejor expresión de la sobrecarga de trabajo que tiene el corazón cuando éste no está funcionando en forma adecuada. Con eso tenemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y lo podríamos hacer en el primero o en el segundo nivel, aún antes de llegar a la ecocardiografía. Y afortunadamente el día de hoy, pues contamos con herramientas que
han demostrado ser útiles en todo el espectro de la insuficiencia cardíaca, particularmente los ISGLT2, porque la evidencia ha sido muy clara en señalar que con independencia de la fracción de expulsión, estos medicamentos pues van a afectar benéficamente, de manera positiva, el curso clínico de la enfermedad. No solamente son fármacos que rápidamente actúan para que el paciente se sienta mejor, o sea, estamos hablando de que un ISGLT2 a partir de la segunda semana ya hace que el paciente se sienta mejor, sino que van a mejorar el pronóstico de vida de los pacientes, van a disminuir eventos de empeoramiento, van a mejorar la supervivencia, van a mejorar la vida con calidad. Y es por eso que hoy por hoy estos medicamentos, al igual que los diuréticos, podrían emplearse desde que tengo la sospecha diagnóstica y aún antes del ecocardiograma. Recientemente, profesores como el doctor Giuseppe Rosano pues han impulsado esta tendencia, pero déjenme decirle que pues no son los primeros en señalarlo. En el protocolo de atención integral que ha sido multicitado en esta mañana, ya desde ese documento expresamos muy claramente que el paciente debe recibir ISGLT2 y o diuréticos desde que se hace la sospecha diagnóstica. ¿Por qué? Porque sabemos, y es muy claro cómo funciona nuestro sistema de salud, que a lo mejor vamos a tardar unos meses en tener acceso a una ecocardiografía. Entonces no merece la pena perder el tiempo si queremos actuar bien con los pacientes. Desde el principio, iniciar estos medicamentos. Y yo podría señalar que hay algunos otros más, pero lo que hoy no hay duda, y eso lo hemos platicado en corto, Genaro, estaríamos de acuerdo que otros más los podríamos utilizar, pero para no entrar en controversias y ser muy claros en el mensaje, si el paciente tiene congestión, diuréticos, y en cualquier paciente con o sin congestión, ISGLT2, desde el primer nivel, por supuesto, son los medicamentos más nobles, no requieren una titulación, no causan hipotensión, etcétera. Entonces, pues hay que emplearlos. Muchas gracias, Toño. Y para seguir con lo de ECO, le quisiera preguntar a la doctora Liliana Posada, ¿cuáles son los datos mínimos que deberíamos de conocer cualquier médico? Digo, ustedes son grandes expertos en ecocardiografía, pero ¿cuáles serían los datos mínimos que deberíamos de conocer o evaluar cuando recibimos un reporte ecocardiográfico, cualquier otro que no somos especialistas en ecocardiografía? Gracias a todos, buenos días y agradezco de antemano la invitación. Para mí es un honor estar aquí, sentado con distinguidas personalidades y en este lugar. Bueno, la pregunta que haces, Genaro, es muy importante y creo que vale la pena puntualizar, sobre todo en segundo nivel. Nosotros tenemos que saber que el ecocardiograma nos va a dar muchísima información, pero yo voy a tratar de resumirlo en algunos puntos. Lo primero que tengo que ver, pues sí, definitivamente es la FEBI. Sabemos que la FEBI tiene sus limitaciones, la variabilidad, etcétera, pero hoy por hoy es un parteaguas en el tratamiento del paciente. Entonces, número uno, la FEBI. Y aquí, pues sí, tengo que aprenderme los números mágicos, ¿no? O sea, una insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión disminuida, menos de 40, levemente reducida, 41 a 49 y preservada más de 50. Eso es lo primero. Después yo dividiría, digamos, los puntos en dos rubros. El paciente con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, el siguiente punto sería alteraciones del engrosamiento segmentario. ¿Por qué? Porque la mayoría, o bueno, muchos pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida será de etiología isquémica. Entonces ahí yo tengo que ver si me reportan alguna alteración del engrosamiento segmentario. El segundo punto será las valvulopatías. El ecocardiografista tiene la obligación y tiene pues el deber de especificar si una insuficiencia mitral o una insuficiencia tricuspidea, lo que sea, valvulopatía, es primaria o secundaria. ¿Por qué? Pues porque el tratamiento y el manejo va a ser diferente. La valvulopatía primaria que se presenta con una insuficiencia cardíaca, generalmente va a ser el tratamiento de la valvulopatía lo que mejorará al paciente. La valvulopatía secundaria o funcional generalmente va a mejorar o se espera que mejore
cuando se trata la falla cardíaca por sí misma. Y el tercer punto es la congestión. Sabemos que pues, la mayoría de las hospitalizaciones y además cuando el paciente se presenta y sospechamos en un síndrome clínico de insuficiencia cardíaca, pues va a venir con congestión. Y esta puede ser pulmonar o puede ser venosa sistémica. Y para eso los ecocardiografistas, pero también los médicos internistas, urgenciólogos, cardiólogos, deben aprender a hacer ultrasonido pulmonar básico y reportar si el paciente tiene congestión pulmonar y reportar si el paciente tiene congestión venosa sistémica a través del Vexus o por lo menos de la vena cava. Tienen que saber que la vena cava mayor a 20 milímetros sin colapso habla de una sobrecarga de volumen, sobre todo pues a nivel venoso, ¿no? Entonces, esos 3 puntos yo dejaría en cuanto al paciente con FEBI reducida. Ahora vamos del otro lado, el paciente con FEBI preservada. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, desde mi punto de vista, todo esto es desde mi punto de vista, es la función diastólica, ¿no? El ecocardiografista tiene que reportar cómo está la función diastólica del paciente. Nosotros tenemos varios algoritmos en los que podemos determinar si la función diastólica es normal o es anormal, ¿no? Hay disfunción diastólica. Y además, ¿qué grado de disfunción diastólica tiene? No tienen ustedes que saber el grado de función diastólica, pero si está reportado como tal, eso apoya a que hay una probabilidad alta de aumento en la presión de llenado y de insuficiencia cardíaca de mi paciente. Ahora, perdón. Muchas veces el reporte de la función diastólica es bastante heterogéneo. Yo he visto muchos reportes de colegas ecocardiografistas o cardiólogos que hacen eco también, en donde se reporta, por ejemplo, patrón de relajación, ¿no? Anormal o lenta. Y nada más. Entonces, desafortunadamente, sí hay una heterogeneidad pues, bastante marcada en el reporte en cuanto a la función diastólica. Entonces yo les diría, ok, les voy a decir, hay 3 parámetros que tienen que recordar. El primero, y creo que es el más importante, es la dilatación de la aurícula izquierda. Un paciente con aumento en la presión de llenado, de los primeros cambios que va a tener es aumento de volumen en la aurícula izquierda. Ya no reportamos diámetros, ya no, reportamos volumen y el valor de corte es 34. Para hombres y para mujeres, una aurícula izquierda mayor a 34 milímetros de mercurio nos orienta que puede haber aumento en la presión de llenado o disfunción diastólica. El segundo parámetro es la EE'. No tienen que saber cómo se calcula, pero búsquenla, es EE' arriba de 14. Esto también, hombres y mujeres, significa que es muy probable que haya aumento en la presión de llenado. Y el último parámetro, que es la presión pulmonar o la velocidad de regurgitación tricuspidia, que tal vez este es el que menos van a encontrar, porque algunas veces ni siquiera se puede medir, pero si lo llegan a ver, pues arriba de 2.8 o una PSAP calculada arriba de 32, 35, les puede apoyar. Entonces, si su ecocardiografista no les reportó si tiene disfunción diastólica o no, ustedes busquen estos 3 parámetros que los van a orientar. Entonces, ese es el primer punto. El segundo, en este mismo paciente con FEBI preservada, sería buscar, revisar el grosor de la pared. El engrosamiento, ¿cuánto mide el septum, cuánto mide la pared posterior? ¿Por qué? Porque un engrosamiento parietal mayor a 12, es decir, 13 o más, lo que sea, es probable que esto se pueda deber a una miocardiopatía, ya sea hipertrófica, restrictiva, depósito, lo que sea. Eso ya será cuestión del tercer nivel en dilucidar el diagnóstico. Pero sí, un grosor de pared de 13 o más no es lo más frecuente en un paciente con una falla cardíaca con FEBI preservada sin otra etiología. Y último punto, pues sería también la congestión. Los pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI preservada, FEBI mayor a 50, también se congestionan, también ultrasonido pulmonar y también vena cava o idealmente Vexus. Esos serían los puntos para mí que tienen que tomar en cuenta en segundo nivel cuando se estudia un paciente con falla cardíaca. Muchísimas gracias, Lili. La verdad es que bastante enriquecedores tus comentarios. Y hablando de este último punto de la congestión y en general, ¿es posible, doctora Julieta, que se pueda guiar el tratamiento
ya sea en fase aguda o en fase crónica, con la ecocardiografía? Sí, sin duda aquí tomamos de los puntos que dijo Lili, debemos tomar los puntos de la congestión. Entonces, cuando estamos frente a un paciente agudo, es obligado el eco pulmonar, a pesar de que las líneas B tenemos que hacer un diagnóstico diferencial en un paciente con neumonía o con lesión pulmonar aguda. Esos son los dos en los que puede presentar las líneas B y hay formas de diferenciarlo. Pues aunado a esto y a las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, sí podemos normar nuestra terapia junto con los biopéptidos y la clínica del paciente, sí podemos guiar la terapia de descongestión de estos pacientes, tanto de forma aguda y de forma crónica. No solamente, bueno, ahí es el parteaguas del tratamiento. ¿Te refieres en lo crónico solo a la congestión o al tratamiento farmacológico completo? Claro, el tratamiento farmacológico completo depende, como ya dijo Lili, de la fracción de eyección, a pesar de que hay grandes fármacos que tienen demostrado su beneficio, como lo dijo Toño, en pacientes tanto preservada como disminuida, pues hay un par de fármacos que sí son obligados de reducir. Entonces, va en base a eso, pero sí podemos guiarlo en ambos sentidos. Muchas gracias. Una última pregunta de ecocardiografía. Sí, por favor, Lili, adelante. Gracias. Sí, completamente de acuerdo con lo que dice la doctora Julieta. A mí me gustaría agregar, por ejemplo, en el tratamiento agudo, recuerden que el eco también hace una evaluación hemodinámica no invasiva. ¿Sí? En la falla cardíaca aguda, el eco te dice, además de la FEBI, te dice el índice cardíaco, el gasto cardíaco, o sea, también hacemos valoración hemodinámica que ayuda en el tratamiento en el momento de una falla aguda del paciente. Y en cuanto a lo crónico, pues sí, como dice la doctora, a evaluar la congestión, evaluar la FEBI. La FEBI se ha visto que es un continuo en el tiempo y que no es siempre encasillar a un paciente con una sola FEBI. Hay pacientes que van a recuperar FEBI y se ha visto que estos les va a ir mejor, y hay pacientes que también va a empeorar la FEBI y entonces estos van a tener peor pronóstico. Y otro punto final ya para... Sí, por favor, seguir. Adelante. Es igual la evaluación de la valvulopatía en respuesta a tratamiento. Por ejemplo, la insuficiencia mitral funcional, después de haber implementado nuestro tratamiento en un paciente con falla cardíaca crónica, debería o se espera que mejore. Y si no mejora y el paciente sigue con síntomas, entonces sí, valorar si existe una intervención que sea necesaria en este tipo de pacientes. Entonces, en eso yo dejaría. Y ya nada más, el último más. En falla cardíaca crónica, recuerden que la FEBI también nos da una orientación acerca de los dispositivos que se pueden utilizar. Tanto, la FEBI sirve para indicar resincronizadores, desfibriladores, dispositivos nuevos que a lo mejor todavía ni tenemos aquí, etcétera. Entonces, también la elección de dispositivos también importa la fracción de expulsión en la falla crónica. Muy bien. Gracias. Creo que Toño quería decir algo más. Sí, con relación a el binomio que debemos establecer los clínicos y los ecocardiografistas, me parece que es algo muy importante. En muchas ocasiones solicitamos un ecocardiograma sin brindarle al ecocardiografista ningún dato clínico, y me parece que esto es algo importante. No mandamos un ecocardiograma para que nos hagan el diagnóstico, lo enviamos para confirmar una sospecha o descartarla bajo una idea inicial que está fundamentada pues en un buen historial clínico y una buena exploración física. Y esto es sumamente importante, particularmente en la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, que en la FEBI reducida pues es muy fácil, tengo menos de 40, tengo un corazón grandotote, se mueve mal, eso no tiene problema. Pero los pacientes preservados, que son quizás la mayoría de los que vamos a ver en el primer nivel de atención, representan cierto reto. Y por supuesto que la función diastólica tiene muchos parámetros, ya lo decía Lili, y no siempre es sencilla de evaluar. Pero hay uno que es clave, y es la relación E', que forma parte incluso de la mayoría de los scores para hacer el diagnóstico de FEBI preservada. Y en muchos pacientes ', relación E', expresa en buena medida la función diastólica, en reposo puede estar normal, pero si al paciente lo reto, vamos a tener un cambio abrupto y muy rápido. Y yo lo puedo retar simplemente con una maniobra de Valsalva, lo puedo retar con cicloergómetro, lo puedo retar con ciertas maniobras que en el momento cambian completamente esta relación y nos
van a desenmascarar un diagnóstico que ya tenemos en la sospecha. Entonces, por eso siempre pensar en generar este binomio, brindarle la mayor información posible al ecocardiografista, sobre todo cuando estamos en esa zona gris de indefinición de los pacientes, para poder hacer diagnósticos más precisos y más tempranos. Y es algo muy sencillo, la verdad. Muchas gracias, Toño. La verdad es que grandes comentarios de todos. Tenía una última pregunta de ecocardiografía, pero la voy a dejar mejor por cuestión de tiempo para el cierre final de ustedes y se quedan con la pregunta: ¿cuáles son las perspectivas a futuro del ecocardiograma en falla cardíaca? ¿Por qué no nos hemos movido de un parámetro que tiene muchos años que se empezó a utilizar, que es la fracción de expulsión? ¿Hay algo más? Pero bueno, avanzando con esta parte de diagnóstico, pues además de la ecocardiografía sabemos que el empleo de biomarcadores son indispensable, ya lo hemos visto y nos lo ha dicho Toño. Hoy en día no es estrictamente necesario esperar al ecocardiograma. Podemos pedirles péptidos natriuréticos a nuestros pacientes en sospecha, iniciarles tratamiento, y entonces mandárselos a la doctora Lili o a la doctora Julieta para que les hagan su ecocardiograma y que nos apoyen con la estratificación. Pero dentro de estos biomarcadores, los péptidos natriuréticos son fundamentales en la falla cardíaca. La pregunta, considerando todo lo que tenemos, incluido el ecocardiograma, doctor Barrón, ¿consideramos que los péptidos natriuréticos son el gold standard hoy en día en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Bueno, una muy buena pregunta. La realidad es que nosotros que estamos tratando de llevar esto hacia un segundo nivel de atención, tendríamos que decir que sí. Si nosotros somos muy estrictos, hablaríamos de que el gold estándar tendría que ser la hemodinamia, un cateterismo. Pero enseñarle eso al médico del segundo contacto sería todavía retrasar más una enfermedad que tiene una alta prevalencia. Como lo comentábamos juntos ahorita aquí platicando, esos pacientes preservados, que como bien comenta el doctor Magaña, es la mayor prevalencia, 4 preservados por un reducido, y que aparentemente es el paciente sano. Yo no hago actividad física porque no la tolero, o ¿sabe qué? Prefiero no salir de mi casa porque llego muy tarde. Ese es el paciente donde nosotros intencionadamente tenemos que enseñar al médico del segundo nivel de atención que él debe de buscar intencionadamente a la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca pasa por enfrente de nosotros todos los días. Si nosotros nos ponemos fácilmente en nuestro consultorio, en el transporte público, vamos a encontrar pacientes pequeños, obesos, mayores de edad. Con solo esas características, nosotros vamos a tener una alta sospecha. Ahora, el biomarcador nos viene a reforzar esta sospecha que nosotros ya tenemos en base a signos y síntomas. Sin duda, yo considero que el segundo nivel de atención cuente ya con un biomarcador será fundamental para que ese diagnóstico le puedan dar un mayor soporte. El tratamiento, como ya lo vimos también, no requiere como tal una fracción de eyección. La fracción de eyección sigue siendo sin duda un parámetro fundamental, pero los signos y síntomas de la enfermedad es la piedra angular que a nosotros nos tiene que hacer buscarla. En cuanto a los péptidos, también tenemos que diferenciar. El BNP, el NT-proBNP, nacieron y han estado durante mucho tiempo como esa base para el diagnóstico, seguimiento e inclusive en algunos estudios para valorar la respuesta al tratamiento. Sabemos que para que un péptido tenga buenas características, debe ser barato, reproducible y accesible. Si nuestro péptido no cumple estas características, lamentablemente no es tan útil como creemos. Y de ese lado surge el CA-125, un péptido que ocupamos durante mucho tiempo. Yo en el internado como estudiante, cuando sospechábamos cáncer de ovario, casi siempre decías CA-125 elevado, cáncer de ovario. Muy seguramente muchos de esos pacientes donde lo creíamos no era así, porque tenían un mayor comportamiento de falla derecha. Debemos nosotros de conocer los péptidos con los que contamos y sacar el mayor provecho al que tenemos. ¿Vale la pena tomarle péptidos diario al paciente cuando yo lo tengo hospitalizado? Probablemente no. Y estoy generando un gasto y un recurso a la institución. Pero sí, probablemente cuando yo lo quiera egresar, tendré que diferenciar del inicial al final para poder tomar con mayor peso una decisión. Yo diría que consideremos al péptido sí como un estándar de oro,
para que cada día más médicos tengan la seguridad de solicitarlo y saberlo interpretar. Qué gran comentario, doctor. La verdad es que me ha encantado cómo ha cerrado y me quedo contigo. Recientemente, en alguna de las clases que teníamos en un curso de posgrado en Zúrich, la doctora Teresa, le preguntábamos a la doctora Teresa McDonald por qué pusieron un nivel de corte tan bajo para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en las guías, 126, si no recuerdo mal, para NT-proBNP. Y ella decía, porque si lo hubiéramos estratificado como lo pueden ver en pantalla, muchos pacientes seguramente se quedarían sin diagnóstico. Y es un problema tan grande de salud pública que ya lo has comentado. En todos lados vemos pacientes con falla cardíaca que seguramente no saben que la tienen y están en alto riesgo de tener muerte y hospitalizaciones por esta enfermedad. Pero la pregunta un poquito más a fondo, ¿es válido el mismo punto de corte para todos los escenarios? No, totalmente. Nosotros tenemos que diferenciar del paciente que llega a nuestro consultorio y en el cual nosotros integramos la sospecha de este síndrome, al paciente que llega a urgencias porque ya llega con el edema hasta las rodillas o el paciente que llega en edema agudo pulmonar. Es muy importante que nosotros tengamos en mente cada uno de los aspectos que alteran las características y los niveles de estos péptidos. Una de las características de la falla cardíaca preservada es la obesidad. Sin duda es un común denominador de estos pacientes y sabemos que en la obesidad, índice de masa corporal mayor de 35, no hay una elevación del BNP. Probablemente ese paciente, si tomáramos el punto de corte ordinario o habitual, no lo diagnosticaríamos. Igualmente pasa con el paciente mayor. ¿Quién va a tener más falla cardíaca preservada? El paciente anciano. Ese es el común denominador. Pero después de los 75 años, nosotros tendremos que realizar un ajuste. La otra entidad íntimamente relacionada a la falla cardíaca es el deterioro de la función renal. Es casi imposible encontrar un paciente con falla cardíaca que no tenga ya un deterioro de la función renal. Y también en ese escenario nosotros tendremos que ajustar. El médico de segundo contacto, de primer contacto, tiene que aprender que aunque es un mismo paciente, la forma en que se presenta es en muchos escenarios. Y él tendrá que distinguir entre cada uno de estos para poder orientar de mejor manera un tratamiento. Yo concluiría que la edad, el peso y la función renal son los principales determinantes que nos deben de hacer cambiar el valor base de nuestros péptidos. Muchas gracias, doctor. Y hablando un poquito en algo que quizá no está tan descrito, doctor Alfredo Servín, hace muchos años cuando la AJA decía que deberíamos de evaluar pacientes y considerarlos en el estadio A, se le criticó mucho porque decían que entonces toda la población está en riesgo de tener insuficiencia cardíaca y ahora lo han retomado recientemente. Bueno, la doctora Vizquén Boscourt proponía hace muy poco que en todo paciente en riesgo tendríamos que, o se debería de recomendar el uso de péptidos natriuréticos para screening de falla cardíaca. ¿Qué opina usted al respecto? Híjole, hablamos de una línea gris muy grande, ¿no? Aquellos pacientes que se sienten bien estando en reposo y que ahí radica el 80% de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y en efecto, pues en la actualidad se habla de que si tu paciente tiene un BNP según sus características etarias por arriba del 30%, probablemente podría ser un marcador fidedigno de insuficiencia cardíaca muy inicial. Uno de los problemas de las calculadoras de riesgo cardiovascular, por ejemplo, Poor Correlation, es que no calculaba la posibilidad de insuficiencia cardíaca. Había calculadoras específicas para insuficiencia cardíaca. Ahora Prevent ya te da un estimado de pacientes que pueden caer en falla cardíaca. Entonces, yo creo que sí podríamos. Aquí el gran problema es que no vamos a hablar de las fallas del sistema de salud, no somos Dinamarca y no todos los sistemas de salud, primero, segundo y tercer nivel, tienen ProBNP ni tampoco troponinas para poderlas generalizar como un medio de estadiaje temprano. Entonces, creo que regresando a los primeros bloques, de nueva cuenta, los factores de riesgo, la propia posibilidad de utilizar
los estadiajes de Framingham y la posibilidad de utilizar el BNP o las propias troponinas, si tuviéramos todo eso junto, pues sería la posibilidad ideal, ¿no? La utopía para nuestro sistema de salud, pero todavía estamos un poquitito lejos de ese punto. Muchas gracias, doctor. Toño, rápidamente, ¿consideras que debemos de pedir, ya nos ha dicho el doctor Barrón, no les pidan natriopéptidos diario a los pacientes hospitalizados, como a veces lo vemos, pero sí nos sirven como guía en el tratamiento de la falla cardíaca, ya sea aguda o crónica? ¿Qué consideras tú? Creo que hay dos escenarios. Hablemos primero del agudo. Como una guía terapéutica, no. O sea, sí en el diagnóstico es importante y como una basal para poder partir de ahí y definir si en un momento dado mi paciente está en las mejores condiciones de ser egresado. Desde hace muchos años sabemos que si un paciente que llega a un hospital por un evento de empeoramiento de la falla cardíaca crónica o es un paciente de novo, no disminuye al menos un 30% su valor de péptidos natriuréticos en el preegreso comparado con el de ingreso, las probabilidades de que ese enfermo recaiga y tenga otro evento de empeoramiento en este llamado periodo vulnerable son muy altas, a pesar de que el paciente se sienta bien. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo hoy a mi paciente, le pongo diurético, le agrego un vasodilatador, en algunos casos usaré un inotrópico y a los 2 días el paciente se siente perfecto. Bueno, pero si el nivel de péptidos no ha disminuido o incluso se incrementa, a pesar de que el paciente se sienta bien, ese paciente va a regresar. Entonces, en las instituciones siempre estamos buscando camas, estamos intentando correr rápido a los pacientes, evitando estancias prolongadas, pero si yo no tengo ese comportamiento de péptidos, es mejor esperar 1 o 2 días más, lograr una descongestión. Hoy estamos utilizando ya otras técnicas y yo me inclino más hacia la utilidad del ultrasonido pulmonar, del Vexus, para definir el momento idóneo del egreso. Pero que no tengo yo un Cosmos, que yo no tengo posibilidad de hacer ultrasonido y tengo natriopéptidos, pues usarlos con esta visión. Ahora, en el caso del paciente crónico, ahí es más complejo porque no se han estandarizado y no tenemos realmente un nivel de corte que aplique de manera universal para decir cuál es mi meta a alcanzar. Lo que sí sabemos que es que de paciente a paciente, si yo utilizo, por ejemplo, un COVAS en mi consultorio, un dispositivo de mano y veo que comparado con la última visita hay elevación, las cosas no van tan bien. Pero hablar de que haya un punto de corte universal, ni el grupo ICON, que es el que más ha estudiado esto a nivel internacional en Barcelona y ahora en Europa, han podido defender esto. Quien quizás tenga la mayor autoridad científica es Antoni Vallès, que es un buen amigo, y pues hoy lo que podemos señalar es quien es experto tiene un programa de falla cardíaca bien establecido, hay un hospital de día bien establecido y lo puede usar, que lo use, pero exigirlo como un parámetro obligatorio para cada consulta de seguimiento en insuficiencia cardíaca para guiar la terapéutica sería un despropósito. Okay. Mejor utilicemos nuestros recursos en los hospitales, en el screening y en el pronóstico. Gracias. Clemente, ¿con qué otros biomarcadores, ya para cerrar un poquito este tema, debemos familiarizarnos los médicos que vemos pacientes con falla o en riesgo de falla cardíaca? Y ahí mismo sumo la siguiente pregunta, si me lo permites, por cuestión de tiempo. ¿Cuándo pensar en déficit de hierro y qué debemos de revisar en la cinética los médicos que vemos pacientes con falla? Sí, como ya se había comentado, la realidad es que sabemos las carencias que tenemos quienes tenemos la bondad de estar en un tercer nivel de atención. A veces abusamos de los recursos que tenemos. En el segundo nivel de atención, pues sin duda el NT, ProBNP, BNP, troponina serían fundamentales, algunos de estos que se pudieran llegar a tener. El CA 125 sí está mucho más distribuido, es más fácil y es mucho más económico. También lo podríamos tomar nosotros como una posibilidad, teniendo en cuenta también las limitantes en cuanto a su vida media, la mayor elevación en pacientes con falla derecha principalmente y su mayor utilidad, sobre todo en pacientes de mayor edad. En cuanto a la cinética de hierro, es un papel fundamental
que nosotros como médicos tenemos que ir empujando cada vez más acerca de que los laboratorios nos la muestren. Muchos de los laboratorios que se piden de rutina nos muestran números, datos, resultados que en la actualidad ya no son tan útiles. Pero cuando nosotros pedimos una cinética de hierro, por lo menos en donde yo estoy, es complicado, porque tienes que pedir tu ferritina y tu índice de saturación. No viene dentro de la química sanguínea que esperaríamos nosotros viniera de manera básica. Todo aquel paciente en el cual nosotros establecemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca debe de tener una valoración de la cinética de hierro de manera inicial. Un punto fundamental que nosotros debemos de enseñar es que la anemia y la deficiencia de hierro no es lo mismo, no son sinónimos. Muchas anemias están producidas por deficiencia de hierro, pero existe deficiencia de hierro sin anemia. También debemos de enseñar al médico que debe de tratar a la deficiencia de hierro. Y algo muy importante y que debemos de ir empujando cada vez más nosotros es enseñar y darle la seguridad de que la administración del hierro parenteral en la actualidad es rápida, es segura y otorga beneficio en el paciente. Aunque en los estudios, algunos de ellos pequeños, ha impactado ligeramente en la mortalidad, no podemos hablar todavía de ese punto, pero sí la mejoría que hay en calidad de vida y clase funcional. Recuerden que es un paciente muy limitado que se cansa de hacer actividades que para nosotros son normales. Si nosotros impactamos haciendo que él camine 20, 30, 40 metros, habremos impactado de manera muy importante. Tratemos también ya de olvidar esta idea de que la deficiencia de hierro se suplementa con hierro enteral. El hierro enteral no se absorbe. El paciente tiene muchas situaciones que van a limitar esta absorción. Es un paciente congestivo, donde sus microvellosidades van a estar acortadas. Es un paciente inflamado crónicamente. Tendríamos que dar una cantidad exagerada con todos los efectos adversos que esto puede generar y todavía, aún así, no lograríamos suplementar. Si ustedes buscan desde el primer momento que hacen el diagnóstico la deficiencia, habremos logrado ya un gran avance en el primer y segundo nivel de atención. Muchas gracias, doctor. Y nos han pedido que platicamos un poquito. Toño, creo que querías decir algo, perdón. Me encantó la claridad de lo que ha señalado el doctor Barrón. Solo para matizar, dependiendo de la serie, pero del 30 al 50% de los pacientes con falla cardíaca crónica cursan con déficit de hierro. Y es algo que no estamos viendo ahora. Si en este evento estamos tratando de integrar los niveles de atención, pues lo primero que tenemos que tratar de integrar es al ser humano y a nuestro organismo, porque el corazón no va solo. El corazón es el motor, pero va en conjunto de todos los órganos. Entonces, si bien es cierto que en los pacientes con FEBI reducida hablamos de 4 medicamentos fundamentales, en los pacientes preservados ahora ya hablamos de 3 clases terapéuticas fundamentales, ninguna de estos medicamentos que llamamos modificadores de la enfermedad tienen la capacidad de mejorar significativamente el déficit de hierro cuando éste existe. Podrán tener un impacto, pero es marginal. De tal suerte que si mi paciente con insuficiencia cardíaca tiene déficit de hierro con o sin anemia, es sí o sí una indicación para suplementación de hierro. Esto es algo que es muy importante y es un gran pendiente que no hemos puesto tanto sobre la mesa, pero que debemos tomar en consideración, porque es algo que está demeritando la calidad de vida de los pacientes, y el usar los suplementos de hierro en forma parenteral que hoy tenemos a nuestra disposición es fundamental. Cuando hablamos de suplementación parenteral, hablamos solamente hoy día de una molécula, que es la carboximaltosa de hierro o férrica, ¿sí? Cuando hablamos de suplementación parenteral, no hablemos tampoco de hierro dextran. Eso no sirve de nada y ya lo decía muy bien el doctor Barrón, el hierro oral tampoco es una opción. Muchas gracias, gracias Clemente, gracias Toño por la claridad en sus comentarios. Doctor Alfredo, nos han pedido que hablemos de riñón, algo con lo que los cardiólogos de un tiempo para acá nos hemos empezado a hacer un poquito afines. Mi pregunta es, el paciente con falla cardíaca, ya lo ha dicho el doctor Clemente, frecuentemente
Es más, lo más probable es que tenga algún grado de enfermedad renal. Y la pregunta sería, y ligo una segunda ya misma, ¿es la tasa de filtrado glomerular lo mejor que tenemos para vigilar el riñón de nuestros pacientes? Y ahí mismo le pregunto, ¿por qué habríamos los cardiólogos que usar la relación albúmina-creatinina urinaria en el paciente que vive con falla cardíaca y nuestros pacientes en general probablemente? Pues retomando la respuesta del doctor Magaña, el corazón no va solo, va acompañado del riñón, son dos. Y bueno, uno es la tasa de filtrado glomerular y de ahí pendemos de su función, y recordando que la fisiología normal del riñón es la declinación después de los 30 años de edad. Eso quiere decir que un individuo de 40 años probablemente se encuentre en 60 mililitros. Entonces, a fuerza necesitamos medir la microalbuminuria. ¿Con qué? En el mundo moderno, en el primer mundo, con UACR. En México, en los sistemas de salud, creo que no se cuenta con UACR en todo el sistema de salud, pero pues tenemos la cuantificación de proteínas totales o de albúmina sérica, y pues ya en algunos laboratorios particulares UACR. Para todos aquellos médicos de primer contacto y de segundo nivel, pues una simple tira reactiva de examen general de orina ya mide a partir de 30 miligramos sobre decilitro de proteínas. Entonces la respuesta es: necesitamos a fuerza la creatinina para tomar una tasa de filtrado glomerular y una microalbuminuria, que puede ser con un examen general de orina, UACR o una depuración con cuantificación de proteínas. Y aquí el doctor Genaro nos hace favor de colocar el mapa de calor de la CADIGO, en los cuales pues nosotros desde los mapas amarillos, es decir, desde 60 mililitros por minuto de tasa de filtrado y de más de 30 miligramos sobre decilitro de microalbuminuria, tenemos que empezar el tratamiento para disminuir la progresión de la función renal. Y es muy importante, puesto que pues existe un matrimonio entre el tratamiento de falla cardíaca como el de insuficiencia renal aguda. Y aquí tenemos fármacos que han modificado la historia natural de la enfermedad de ambas enfermedades. Tanto los inhibidores de SGLT2 en todo su espectro de los que tenemos en México, tanto canaglifosina como DAPA y EMPA, como los análogos de GLP-1, que aunque no tienen indicación para falla cardíaca, sí tienen indicación para disminución de muerte renal, como el estudio FLOW, para semaglutide, como los medicamentos que vienen, tirzepatide y retratutide. Y todos ellos van bajo el espectro del tratamiento del bloqueo RAS, que ya habíamos hablado en bloques previos. Entonces, si nosotros aprendemos a hacer la adecuada screening de la falla de función renal, pues muy probablemente encontremos pacientes de falla cardíaca también, y que creen que el tratamiento es muy parecido en los Cuatro Fantásticos. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna otra consideración. Una pregunta, Toño. Recientemente, o doctor Clemente, hemos iniciado la clínica, o estamos tratando de iniciar la clínica cardiorrenal en el Centro Médico Nacional. En el Instituto Nacional de Nutrición estoy enterado que la tienen, en el Instituto Nacional de Cardiología también la tienen, dirigida por el doctor Antonio Jordán, a quien apreciamos bastante. Pero mi pregunta sería, ¿creen que las clínicas cardiorrenales deben ser exclusivas de tercer nivel de atención? No. Gracias. No, bueno, definitivamente no. El tercer nivel de atención atiende al 5% de la población. Y si hablamos de una clínica cardiorrenal en el tercer nivel que ve pacientes no complejos, pues estamos haciendo un mal trabajo. O sea, realmente el trabajo de piso debe ser más enfocado hacia estos segundos niveles, y las clínicas cardiorrenales, pues yo los resumiría con comunicación. O sea, si no vamos a tener a los dos especialistas viendo en ese mismo momento al paciente, por lo menos que sí se privilegie una comunicación interdisciplinar entre los servicios, ¿no? Hoy la medicina interna pues es la que ve de manera más integral a los pacientes, pero de todas maneras no se dan abasto, ¿no? Entonces sí debemos de empezar por pugnar porque haya más comunicación, y esa comunicación pues es lo que estamos privilegiando en esta reunión, ¿no? Los cardiólogos metiéndonos un poquito con el riñón, o sea, perdiéndole el miedo a pedir una relación albúmina-creatinina,
metiéndonos un poquito con la hematología, pidiendo una cinética de hierro, pero también el nefrólogo perdiéndole el miedo a pedir un ecocardiograma y el internista perdiéndole el miedo a pedir un ecocardiograma y unos péptidos natriuréticos. Creo que ahí está, por lo menos en este momento, la solución a muchos de nuestros problemas. Totalmente, ¿no? Luego, en otros centros, como en Barcelona, que los médicos internistas llevan las clínicas más grandes de falla cardíaca, los cardiólogos solo ven aquellos pacientes que son avanzados. Yo creo que sería una invitación para nuestros amigos médicos internistas a que se involucren, así como se los pedimos a los médicos generales, en el tratamiento de la falla cardíaca. Doctor Clemente, ¿querías decir algo? Sí, totalmente de acuerdo. Recordemos que estas clínicas cardiorrenales, la finalidad de ellas es unificar un criterio. Durante mucho tiempo siempre existió la pugna y el celo profesional, ¿quién manejaba mejor la hipertensión? El internista, el nefrólogo, el cardiólogo. Es difícil lograr el consenso como cardiólogo y nefrólogo porque al final del día los manejos que nosotros vamos a implementar van a deteriorar la función renal. Tenemos que entender que ese deterioro no es algo real. Y aunque nos pueda generar un gran miedo o escozor ver esa creatinina que se va de 1,2 a 1,4, el nefrólogo debe de entender que impacta tanto en su órgano como el de nosotros. En nuestra experiencia ya casi de 2 años con la clínica cardiorrenal, tanto el cardiólogo ha logrado aprender del nefrólogo como el nefrólogo del cardiólogo. Y ahora con estos fármacos que tienen efectos múltiples o polivalentes, logramos unificar un tratamiento. Aunque en algunas series cortas, sobre todo europeas, estas clínicas cardiorrenales no han impactado en mortalidad, en mi opinión es porque ve pacientes muy tardíos. Los pacientes que nosotros vemos en el instituto son pacientes con FEBIS de 15, 20, que están a un paso de la diálisis, donde lamentablemente es poco lo que puedes hacer. Pero si eso se lleva hacia un segundo nivel de atención, donde lo que abundan son los internistas, sin duda podremos impactar de una manera real en el diagnóstico, tratamiento oportuno y evitar que esos pacientes lleguen a ese punto en donde independientemente de los especialistas que estén alrededor, será poco lo que podamos hacer. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta en este módulo, pero yo creo que se las dejo al módulo siguiente. ¿Qué hacer cuando coexisten falla cardíaca y enfermedad renal? Que tiene mucho que ver con el tratamiento y se las dejo abierta a mis colegas expertos que siguen en el siguiente módulo. Para terminar, nos han pedido también que platicamos un poquito de prueba de esfuerzo y cateterismo cardíaco en falla cardíaca. No sé qué tanto vean hemodinamia en segundo nivel, pero será bastante interesante escuchar sus opiniones. Doctor Clemente, ¿cuál consideras que es la utilidad de la prueba de esfuerzo hoy en día en insuficiencia cardíaca y cómo se compararía esta? Porque en muchos de los ensayos clínicos lo que nos reportan es pues la caminata de 6 minutos, la distancia alcanzada, y con eso obtenemos un surrogado de la clase funcional y el bienestar o el riesgo que tiene nuestro paciente. ¿Qué consideras tú al respecto? En ese sentido, la prueba de esfuerzo sin duda es útil. El gran limitante que yo le veo a la prueba de esfuerzo es que fuera del cardiólogo nadie más la hace. Es un estudio que solamente aprendemos nosotros a hacerlo cuando estamos dentro de la residencia y por lo tanto traspolarlo va a ser difícil. Recordemos que hay diversos protocolos. El protocolo más utilizado a nivel mundial, que es el BRUS, es un protocolo para alguien que hace ejercicio. Es un protocolo que probablemente si yo subo un paciente de 65, 70 años que ya tiene un deterioro de la clase funcional, me puede aportar poco. La respuesta cronotrópica, que ahora sabemos es importante y que en ellos puede estar alterada. En contrario, la caminata de 6 minutos es muy sencilla de enseñar. La caminata de 6 minutos fácilmente nosotros la podemos hacer. No requiere un espacio tan específico como sí la prueba de esfuerzo, que requiere nuestra banda, nuestra telemetría e inclusive una enfermera. La caminata de 6 minutos, por ejemplo, en el instituto la hace enfermería. Enfermería recibe una capacitación y en la actualidad tenemos una buena, ellas han aprendido, las hacen, motivan al paciente y en mi opinión, por lo menos en el segundo nivel de atención, puede ser mucho más útil, accesible, sencilla, barata. Muchas gracias. ¿Y cuándo consideran, quien quiera de ustedes, Toño, que debemos de pedir una prueba de esfuerzo cardiopulmonar? No sé por qué se me han movido las diapositivas, pero cuándo tenemos que ir un poquito más allá de la caminata de 6 minutos
y necesitaríamos una prueba de esfuerzo cardiopulmonar con todo lo que esto conlleva. Y después de escuchar tu opinión, me gustaría, de la doctora Julieta o de Lili, ¿cuándo pediríamos un ecocardiograma con esfuerzo? Bueno, estamos en segundo nivel. En segundo nivel, yo dudo de la posibilidad de hacer pruebas de esfuerzo cardiopulmonar. O sea, y creo que no debemos de perdernos de dónde estamos parados. O sea, la verdad es que se requiere no solamente de un equipo muy específico, sino también de un personal que esté entrenado para realizar este tipo de pruebas. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, los pacientes que están transitando de un estadio C a un estadio D de insuficiencia cardíaca, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar pues es fundamental, ¿no? O sea, es parte de la definición operacional de la falla cardíaca avanzada, nos da criterios muy claros para pensar en alternativas que van más allá de los medicamentos. Estamos hablando incluso de criterios para pensar en aquellos pacientes que ya están siendo candidatos para un trasplante cardíaco, y sería en aquellos en los que hoy por hoy no hay duda en hacerlo. O sea, pacientes que están entrando ya en una fase avanzada para determinar en dónde estamos parados. Si estamos hablando de falla cardíaca con FEBI reducida. Falla cardíaca con FEBI preservada, a mí que me encanta y es algo que me ha ocupado muchos años, creo que si la tenemos habría que hacerla todos, pero no la vamos a tener. Entonces, si yo la tengo y tengo esa posibilidad y no me va a desgastar en cuanto a mis insumos y estoy en un ámbito pues muy cómodo, por ejemplo en una medicina privada con un buen seguro de gastos médicos, etcétera, hacerla todo, ¿no? O sea, si es un GEF-PEF. Y en los deportistas, ¿no? Gracias. ¿Y ecocardiografía de esfuerzo, doctoras? Sí, como bien lo decía Toño, que se ve que es un gran conocedor de la diástole, porque aparte hay un estudio bien grandote en donde evalúan en reposo 3 parámetros diastólicos del ecocardiograma. Entonces es E', masa ventricular y LAVI, y con esos 3 parámetros les hacen una curva ROC. Bueno, su performance es muy mediocre respecto a una E' en esfuerzo como parámetro único. Entonces, sin duda en el paciente con disfunción diastólica que no te da esa E' en base y tú tienes un paciente sintomático con FEBI preservada y con el péptido elevado, es un paciente que debes llevar a un esfuerzo en diástole. En falla reducida es un poco más sencillo porque creo que, para resumirlo, por el tiempo se acota a los parámetros que ya tienes, por ejemplo, de cardiopatía isquémica, ¿no? La indicación que tú tienes de estresar a un paciente en cardiopatía isquémica, sintomático, buscar viabilidad, isquemia, lo que quieras, y prácticamente se acota a eso porque en las miocardiopatías todavía no se ha demostrado un beneficio. Muchas gracias, Julieta. Ya para terminar, al doctor Barrón, ¿cuándo es necesaria la hemodinamia invasiva? Dice Frank, allá en Zúrich, que todo paciente con falla cardíaca tendría que tener un cateterismo cardíaco en algún momento de su vida, pero ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, nuevamente, retomando lo que ya comentó el doctor Magaña, hablando del segundo nivel de atención, esto no será factible y creo que nosotros haríamos mal en recomendarlo. Sin duda, cuando nosotros tenemos un paciente en un contexto de choque cardiogénico, el poder hacer una medición invasiva de las presiones nos permitirá a nosotros guiar una terapéutica. Sabemos que hay estudios a favor, estudios en contra en ese contexto. En mi opinión, en el segundo nivel de atención, nosotros debemos de conocer hacia dónde debemos llevar el paciente. Pero si nosotros en algún momento consideramos que él se beneficia de un cateterismo, sin duda enviarlo ya a una unidad de referencia. La clínica de insuficiencia cardíaca puede serlo, en alguna UMAE, un centro cardiovascular especializado. Pero tampoco confundir un poco los escenarios, porque si no podemos creer nosotros que es algo muy sencillo cuando sabemos que puede tener riesgos y complicaciones. En mi opinión, consideraría que por lo menos en el segundo nivel de atención no sería una herramienta, no quisiera llamarle útil, pero no accesible. Muchas gracias. Pues me ha gustado mucho la claridad con lo que han participado. Les agradezco mucho porque hemos aprendido, yo he aprendido bastante de ustedes. Para dar seguimiento al evento, invito a los participantes del siguiente módulo. Muchísimas gracias, doctores.